Hola, en el siguiente video vamos a hablar de uno de los principios generales de la contratación pública. Bueno, en realidad vamos a hablar de dos, del principio de eficacia y del principio de responsabilidad e inhabilidad de los servidores públicos, ambos principios muy importantes para el buen desarrollo y gestión de la contratación pública. ¿Qué es la eficacia? Inicialmente, conocemos el término eficiencia. Sabemos que eficiencia es hacer las cosas bien. Eficacia es un término que hace referencia al tiempo. La idea es hacer las cosas con eficiencia y también hacerlas con eficacia. ¿Para qué? Para que el sistema sea efectivo. Hoy estamos hablando del principio de la eficacia dentro de la contratación pública. Esto se refiere más exactamente a la habilidad e idoneidad exigible a los servidores públicos que trabajan dentro de la administración pública para obtener los resultados en forma oportuna y adecuada, prescindiendo de trabas innecesarias o superfluas. ¿Qué objetivo persigue este principio? Lograr que los procedimientos cumplan con su finalidad. Ese es el objetivo principal. Remover de oficio los obstáculos puramente formales. Lastimosamente en la práctica esto es un poco difícil porque vemos que aunque se dice que los procesos se han estudiado para hacerlos cada vez más cortos, notamos que hoy en día sigue habiendo mucha burocracia. Se pierde tiempo en muchos requisitos que a veces realmente no son necesarios. O inclusive vemos que en ciertos lugares exigen requisitos que no se encuentran en la ley. Entonces a esto nos referimos con obstáculos puramente formales. Evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos. A veces los mismos funcionarios o servidores públicos son los que dilatan la actividad, no habiendo una necesidad de hacerlo. Sanear de acuerdo con las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Es decir, cualquier irregularidad que haya, a través de este principio se persigue su saneamiento. La finalidad del acto, que se privilegie sobre las formalidades no esenciales, deberá ajustarse al marco normativo aplicable. O sea, que no es eliminar requisitos por eliminar, sino que se debe ajustar exactamente a la ley, a lo que exige la ley. Ni más de lo que exige la ley, ni menos de lo que exige la ley. Y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con este principio, que es la eficacia. La Dirección General de Contrataciones Públicas adopta mediante resoluciones e instructivos las medidas para que todas las entidades contratantes simplifiquen sus trámites y eliminen ese tipo de requisitos burocráticos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el principio de responsabilidad e inhabilidad de los servidores públicos. Este ya es un poquito más, no voy a decir que importante porque todos son importantes, pero por la responsabilidad que conlleva, es importante que el servidor público cumpla a cabalidad con este principio. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da la irresponsabilidad o la inhabilidad para el servidor público? Ojo, estamos hablando aquí en el tema de contrataciones públicas exactamente. El servidor público, digamos que quebranta la norma. Ante ese quebrantamiento de una norma, el derecho reacciona. ¿Cómo reacciona? Le hace un reproche. ¿Es reprochable? Sí, entonces tiene una consecuencia jurídica. Todos esos elementos se llaman la responsabilidad o implican la responsabilidad. Existen tres supuestos genéricos que dan lugar a exigir la responsabilidad a los servidores públicos. El primero es la infracción de la Constitución o la ley. Conocemos el artículo 18, donde queda enmarcado el principio de legalidad, que dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley, pero los servidores públicos, en cambio, son por esas mismas causas que son responsables los particulares, además tienen otra, la extralimitación de funciones o la omisión en el ejercicio de sus funciones. Entonces, el servidor público tiene
dos infracciones, si hacen más de lo que la ley le permite o si hacen menos de lo que la ley le exige. Otro supuesto es la extralimitación de funciones y el otro, la omisión en el ejercicio de las funciones. Entonces aquí vemos en el artículo 18 que están enmarcados esos tres supuestos que dan lugar a exigir responsabilidad a los servidores públicos. En el ámbito administrativo, es decir, de las contrataciones públicas, los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuestas personas contratos con la entidad u organismos en que trabajen. Es decir, si el servidor público está trabajando en este ámbito, no puede participar de los concursos o de las licitaciones. Tampoco en calidad de accionista, digamos que la empresa no está a nombre del servidor público exactamente, pero él es accionista, no puede celebrar. O si es socio, no puede hacer parte de ese contrato, o si es un director inclusive o un administrador. No puede estar ligado de ninguna manera a ese contrato. Los servidores públicos que participen en los procedimientos de selección de contratistas y en los contratos tienen bastantes obligaciones y bastantes responsabilidades y bastantes limitaciones. Esas son las que están resumidas en estos 5 puntos. Están obligados a procurar el cumplimiento de los fines y vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato con la entidad licitante sin perjudicar los intereses tanto de la empresa que está participando como de terceros. Los servidores públicos que participan en los procedimientos de selección de contratistas son legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, es decir, por violar el artículo 18 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que esto pueda traerles. Sus actuaciones están regidas por una conducta ajustada a los ordenamientos jurídicos y serán responsables ante las autoridades por infracciones a la Constitución o a la ley y por esta limitación de funciones o por omisión en el ejercicio de esta. Realmente casi todos estos puntos nos llevan a lo mismo, a que no se puede hacer más de lo que la ley le está dando la facultad de hacer y tampoco puede dejar de hacer lo que la ley le está exigiendo, o sea, omitir su función. Los que sean integrantes de comisiones de evaluación están obligados a actuar con estricto apego a la ley y a los criterios y metodologías contenidos en el pliego de cargos. El pliego de cargos es esa suma de condiciones y requisitos que exige pues, la administración pública cuando se abren las licitaciones. Las personas que participan de esas licitaciones tienen que cumplir con un pliego de cargos. Entonces, estos servidores públicos que hacen parte de estas comisiones de evaluación están obligados a actuar con estricto apego a la ley. Obviamente que actuar con estricto apego a la ley no solamente es para los servidores públicos que atienden contrataciones públicas, es para todo servidor público. Sin embargo, como es el tema central de este video, hago referencia a los servidores públicos que trabajan en esta área de la contratación pública. Para concluir, puedo decir que el principio de eficacia administrativa estará siempre orientado a evaluar si la administración pública consigue o no los objetivos que se trazaron y además de constituir uno de los principales criterios que legitima la actuación administrativa. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, lo que se censura es el incumplimiento a las normas administrativas. Por ello, la responsabilidad del servidor público e inclusive puede acarrear consecuencias penales. En el procedimiento administrativo, antes de ejercer el poder sancionatorio, debe instruirse el sumario. Esto quiere decir que el servidor público de antemano debe de conocer cuáles son sus funciones, cuáles son sus limitaciones y hasta dónde puede ir y hasta dónde puede llegar y qué cosas no debe de hacer. Una vez que el servidor público conoce de ello, entonces ya cualquier cosa que haga, ya él tiene que cumplir con su responsabilidad. El servidor público administrativo, para evitar recibir sanciones, debe actuar siempre apegado a la ley. Y esta es la principal enseñanza de estos dos principios, de que si se apega a la ley, quiere decir que entonces se va a cumplir con el principio de la eficacia, porque se está haciendo exactamente lo que dice la norma y además no va a incurrir en ningún tipo de responsabilidad penal o administrativa porque no va a haber un incumplimiento a la ley, ni tampoco una omisión.
Muchas gracias a todos por su atención. Espero que este video haya cumplido su objetivo y que hayamos aprendido un poco más.